En un ratito vamos a estar hablando con dos candidatos que vienen de afuera de la política. Va a ser interesante ver, escucharlos, qué están experimentando ahora que están viviendo la política desde adentro. Pero ahora con José Nathanson vamos a dedicarnos, usando la excusa de lo que dijo Esteban Bullrich en el programa de Ernesto Tenenbaum en radio, invitando, proponiéndoles a los que no tienen trabajo, a que ellos mismos se generen su trabajo a través de proyectos como, por ejemplo, la fabricación de cerveza artesanal. Yo creo que no fue una metida de pata, no fue un blooper, puede haber sido una metida de pata desde el punto de vista electoral, pero que está revelando un modo de pensar. No sé qué pensás vos, José. A mí me da la sensación también que está mostrando un poco un proyecto que no está del todo explicitado, pero si te parece lo que podemos hacer, Marcelo, escuchamos las declaraciones de Esteban Bullrich y seguimos conversando. Esteban Bullrich en Radio con vos la semana pasada. ¿Qué a votar el que vive en La Matanza, que es donde se produce calzado y textil, que no para de caer? De hecho, están esos sectores que no ni siquiera el INDEC registra que estén recuperándose. Digamos, ¿cuál es tu idea de a qué tiene que dedicarse el que vive en La Matanza? Más allá de que ahora tiene un metrobús. Gradualmente van a ir saliendo. Ayer salía el número del INDEC también, que por suerte son creíbles, que está creciendo mucho, que el empleo no cayó desde que llegamos, pero creció mucho el monotributista. La verdad es que nosotros lo que buscamos, y lo dijimos acá como un objetivo, es que surja mucho el tema de emprender tu propio proyecto, digamos, ¿no? Nosotros decimos que la escuela debería prepararte para crear empleos, no para buscarlos. Y en ese sentido, creo que hay que ayudarlos, a los bonaerenses y a los argentinos en general a generar estos proyectos propios. La ley de pymes va en ese sentido, va a facilitar la posibilidad. ¿Vos te imaginás en Matanza el que pierde un laburo en una textil armándose su propio emprendimiento? Mira, hay un emprendimiento que están surgiendo en lugares como Matanza, cervecerías artesanales, por ejemplo. ¿Te parece una cosa que no crece, pero está creciendo muchísimo? Es uno de los mercados que está creciendo. ¿En Matanza? El otro día, en Matanza, en el conurbano, hemos detectado varias. ¿Tomás cerveza vos, Marcelo? Sí, claro. Artesanal. Artesanal. Por otra parte, la cerveza cerveza es muy rica, pero es muy cara. Es muy cara. Sí, porque la escala no da. Y por otra parte, la cerveza es un mercado que está muy concentrado en 2 o 3 grandes empresas globales, digo, más allá de las declaraciones. Sí, de fundamentalmente Bullrich, en una. Sí. En una. De todos modos, me parecía, Marcelo, que esto era interesante como pie para pensar algo que yo creo que está en el corazón de la política económica y de la filosofía política, casi uno diría, del gobierno de Cambiemos, que es la idea del emprendedorismo. Vos sabés que cada etapa del capitalismo tiene su propio héroe. Vamos a ver una foto de Henry Ford, el ícono del capitalismo de la primera mitad del siglo XX, que tenía ahí está Henry Ford con su famoso Forte, tenía una idea muy básica, que era pagar altos sueldos, vacaciones para todos los empleados, de modo tal que los trabajadores de su fábrica pudieran comprar en cuotas los autos que ellos mismos fabricaban. En un momento de estado de bienestar, de crecimiento económico y demás, Ford tenía esa filosofía. Esto cambió en los 80, vamos a ver una segunda foto de otro ícono del capitalismo global, es Gordon Gekko, el protagonista de Wall Street, la película protagonizada por Michael Douglas, con sus tiradores, que es algo así como uno diría el referente, la expresión mayor del yuppie, el capitalismo financierizado de los 90. Podríamos citar también a American Psycho, hay un montón de testimonios artísticos de cine y de libros y demás, que son una muestra de cómo el capitalismo en los 80 tiene este ícono, ¿no? Me quedé pensando en lo que dijiste, es muy loco porque recordar lo que Henry Ford decía hace casi un siglo, poco menos que un siglo, para algunas mentalidades de hoy, eso es de avanzada. Absolutamente. Recordemos Ford, uno de los grandes activistas del Partido Republicano norteamericano, digamos, hoy parecería casi un... en términos de concepción económica, sí, lo decía. Pero también coqueteó con el nazismo. Sí, tuvo un momento... Hoy parecería casi del FIT, digamos, ¿no? No sé si tanto, pero de avanzada. Sí, un keynesiano. Sí. Bueno, y vamos a ver, si te parece, Marcelo, un tercer momento del capitalismo con otros íconos del capitalismo. Estos son Steve Jobs y Mark Zuckerberg, es decir, el fundador de Apple y el fundador de Facebook, que responden a lo que el gobierno y muchos dentro del macrismo consideran el nuevo sujeto de los tiempos, que es el emprendedor. ¿Qué es el emprendedor? El emprendedor le reinyecta al capitalismo dosis de legitimidad. Ya no es más empresario, es un emprendedor que no solo juega su capital, de hecho empiezan con poco capital, es cierto, tanto Jobs como Zuckerberg empezaron, es famoso, hay biopics dando vueltas de los dos. La famosa historia de en un garage. En un garage con un grupo de amigos y unos 20 o 30 mil dólares que les prestan los padres, arman
sus emprendimientos y convierten a sus empresas en megacorporaciones globales. Con innovación, son líderes carismáticos los dos, con la capacidad de introducir una ruptura en el tiempo, digamos. Entonces, esta es un poco la idea que me parece a mí tiene el macrismo. Uno lo ve, por ejemplo, Andy Freire, que es ministro de Modernización, candidato del macrismo, uno de los fundadores de OfficeNet. Macri dijo en la campaña que él quería un país con 40 millones de emprendedores. Es decir, hay un trabajo explícito del macrismo alrededor de esta idea. Yo creo, de todos modos, que esto tiene un problema básico, que es que vamos a ver una placa donde se muestra muy claramente cuál es la relación entre desarrollo económico y salarios. Es decir, cuánta gente vive del salario y cuánta gente es o emprendedora o cuentapropista, es decir, vive de su propio trabajo en los diferentes países. Mirá, Bolivia, 66% de la gente en negro vive de su propio salario, vive de su propia actividad, de su propio negocio, digamos, es emprendedora. Grecia, 34%, Brasil, 33%. Bolivia es un caso muy particular de cuentapropismo, ¿no? Efectivamente, En general, las economías menos desarrolladas de América Latina, Bolivia, Perú, las centroamericanas, son economías en donde la gente que vive de su salario es de entre el 30 y el 40%, digamos. Y esto va bajando, y fíjate los países que tenés vos ahí, Marcelo, de tu lado. Suecia, solo el 5% son emprendedores o son cuentapropistas, Noruega el 6%, Alemania el 10%. ¿Qué quiero decir con esto? Cuanto más desarrollo, más y no menos salario. Me parece más que asalariados. Más asalariados. Las sociedades desarrolladas son sociedades todavía de salario, aun cuando efectivamente el emprendedorismo existe y va ganando un lugar, y aun cuando por ahí tenga sentido en un país como Argentina, que tiene una fuerte tradición inmigrante, que tiene un estándar educativo alto, apostar a esto. Yo no digo que esté mal, digo que fijarse eso como objetivo me parece que es un poco errado, porque cuando uno, y vamos a ver una foto siguiente, cuando el macrismo habla de emprendedorismo se imagina esto que vamos a ver en esta foto, que son las oficinas de Facebook. El macrismo se imagina esto. Ahora, muchas veces, me parece, amigo, en general, cuando se habla de emprendedorismo, la realidad es la foto que vamos a ver ahora, que tiene poco que ver con las oficinas de Facebook, creo que estas son en Colombia, que son las iniciativas que se generaron en las crisis, sobre todo en los 90. Acá tenemos un parripollo, está el presidente Macri jugando al pádel, que fue otro de los íconos de los 90, podríamos poner un locutorio, una remisería. Parece que ahí hay algo sobre lo cual hay que llamar la atención, digamos. Sí, si no, la contracara es los ejemplos que desde el gobierno se da de emprendedores son los que se llaman, las empresas que se llaman los unicornios. Sí. Empresas argentinas que consiguieron cotizar en Wall Street y que valen más de $1.000 millones. ¿Qué hay? 3 o 4 Sí, Despegar, Global, sí, Mercado Libre. Sí. Ahora, son contados de una mano y eso no te va a resolver los problemas de empleo. Efectivamente, ¿no? Porque ahí vamos a ver una foto más, me parece. Efectivamente, me parece que ahí hay una perspectiva que va por un sentido errado del gobierno, que es que cuando se está proponiendo a una persona que trabajó 20, 30 años en industria textil que se reconvierta rápidamente a hacer cerveza, a poner un parripollo, a hacer una cancha de pádel para que la clase media o la clase alta juegue al pádel, me parece que se le está pidiendo, y hay un desplazamiento de la responsabilidad que pasa de la economía a la persona. Cuando la demanda es el autoempleo, si vos no tenés trabajo, ¿quién es el responsable? Sos vos. El gobierno quiere que la economía se modernice, querer que la economía se modernice y que los sectores que no son competitivos se reconviertan. La pregunta que ninguno de los funcionarios puede responder es, ¿y en la transición qué? Bueno, un poco lo que veíamos, escuchábamos recién, que le preguntaron a Esteban Bullrich. Y los calzados, los fabricantes, los asalariados de las fábricas de textiles y de calzados de La Matanza o de San Martín o del resto del conurbano y todo el país, ¿cómo hacen para trabajar en sectores más dinámicos, que los hay, de servicios? Ahora ese trasvasamiento requiere vallas y tiempo, apoyo estatal, planificación. Gracias, José. Gracias, Marcelo. Les decía que otro de los temas del programa es la gente que llega a la política desde afuera, y para estas elecciones hay varios. Están aquí ya en el estudio Roberto Salvarezza, integra la lista de Unidad Ciudadana, y Matías Tombolini, candidato a diputado por Un País, el masismo en la Ciudad de Buenos Aires, también candidato a diputado. Antes de ir a entrevistar a ambos, los invito a ver y a escuchar lo que un consultor y analista político, Raúl Aragón, dice acerca de qué le pueden aportar y por qué está ocurriendo esto de gente afuera de la política que empieza a participar. Bien, lo que realmente considero que refleja esta aparición de lo que ustedes llaman candidatos sorpresas
es la pobreza de nuestra dirigencia política, es decir, de toda nuestra clase política y en general de nuestra cultura política. El hecho de que la mayoría de los candidatos necesiten incluir figuras que no vienen de la política y que tienen un grado de instalación mediática como consecuencia de otras circunstancias de su vida, positivas o negativas, revela que hay una ausencia de liderazgos alternativos. O sea, tenemos los cabezas de lista y prácticamente no hay mucho más en términos de dirigencia. Creo que esto es un dato que hay que tener en cuenta, ¿no? Estamos aquí, como les dije, con dos que de alguna manera son nuevos en la política, o al menos son nuevos en la política electoral, son nuevos haciendo campaña. Roberto Salvarezza, gracias por venir. Roberto Salvarezza fue el titular del CONICET durante el gobierno anterior. Matías Tombolini, gracias por venir. Economista con mucha presencia en los medios y ambos están haciendo su debut en campaña electoral, ¿es así? Bueno, así es. De todas maneras, considero, por lo menos que en mi caso, me acerco a la política después de una trayectoria de gestión dentro del CONICET. CONICET, vos sabés que es una institución importante, con una cantidad de 24.000 personas vinculadas a la institución, 250 centros que están de Jujuy hasta Tierra del Fuego, e involucrarse en esa institución durante 4 años significa hacer política científica. Y cuando te pones a discutir política científica, te encontrás con que estás discutiendo una de las claves de lo que es el desarrollo de los países más poderosos de la Tierra, ¿no? Cuando vos ponías ahí Estados Unidos, Alemania, Francia, podés poner Israel también con su desarrollo boom que ha tenido. Estás hablando de la capacidad de poner innovación, de poner conocimiento, de poner tecnología. Entonces, de esa visión de tener que dirigir una institución que tiene que involucrarse desde ese punto de vista en el desarrollo del país, te acerca a la política, te das cuenta que entras a discutir política y modelo de desarrollo. Entonces, desde ese punto de vista no me considero un outsider, sino que más allá de que yo he tenido también mi recorrido como dirigente estudiantil en mi época, o sea que siempre tuve alguna conexión con la actividad política y mi interés por la actividad política. Matías, ¿en tu caso? Sí, si bien estuve militando mucho tiempo en mi época de estudiante. ¿Vos estás en socialismo? Sí, en socialismo, de donde tengo muy lindos recuerdos. Objetivamente yo no tengo la experiencia de gestión que tiene Roberto, lo mío viene más que ver con la academia. Yo soy profe en económicas hace muchos años, doy conferencias, tengo mi consultora, es decir, claramente sí, vengo desde afuera de la política, no soy un dirigente político en ese sentido. Y la verdad es que la campaña para mí es una experiencia sumamente interesante. Interesante porque por lo menos a mí me permitió intentar poner en eje algo que hoy la política no está discutiendo. Desde los centros de poder hoy quedó completamente afuera la posibilidad de discutir esto que decimos nosotros, que no alcanza la plata, que no lo han podido resolver ni el gobierno anterior, sobre todo este gobierno, y que no hay ideas innovadoras para poder afrontar este problema. Y en ese sentido, como desafío, para mí es apasionante. Realmente estoy disfrutando muchísimo la campaña, es una experiencia muy interesante. Vamos a seguir con Roberto y con Matías, pero después de una brevísima pausa.